Bueno, a ver, hoy llegó ya al Congreso de la Nación el proyecto de ley del oficialismo para la reparación histórica, como dice el gobierno, para los jubilados. Y hay reuniones realmente que van a dar para la polémica y discusiones, Julián, ¿no? Sí, así es. Lo que siempre decimos, la letra chica del proyecto de ley que se empieza a discutir el día jueves en el Congreso. Ya está hoy en el Congreso, va a haber una reunión interbloque de lo que es el Frente Cambiemos, donde tanto la coalición cívica como el radicalismo han objetado algunas cuestiones vinculadas puntualmente al tema de la exteriorización de los capitales, ¿no? Como dice el Graf ahí, ¿deberán Sí. esperar a los 65 años las mujeres? Estamos hablando de un mismo proyecto, tanto para lo que es el blanqueo como para lo que es el pago a jubilados de las sentencias. Y en este caso, uno de los datos que ha llamado la atención de aquellos que tienen en su poder el proyecto y que va a empezar a discutirse es que si uno no tiene aportes, que es el caso de muchísimas personas en la Argentina, y eventualmente cae lo que es la moratoria que hoy está vigente, que así va a ser a partir del mes de septiembre, se supone que cualquier persona de más de 65 años va a tener acceso a lo que se llama la pensión universal por vejez. Ahora, esto de los 65 años fue lo que abrió el interrogante porque recuerden ustedes que la edad de jubilación para las mujeres no es 65, sino que es 60 años. Sí para los varones, que es de 65 años, pero para las mujeres es de 60. Ahora la pregunta es, si se puede acceder a la pensión universal por vejez a partir de los 65 años, quiere decir que se están sumando 5 años, no son de aporte, son 5 años nada más de espera para aquellas personas, mujeres que no tengan aporte. Entonces, o sea, las que tienen los aportes completos pueden hacerlo a los 60, sería. Bueno, seguir a los 60. Por supuesto que estamos hablando de lo que es una letra que se va a empezar a discutir en el Congreso, es un que proyecto de ley. Podría sufrir modificaciones en forma bastante pronunciada, pero al menos si nos atenemos a lo que hoy está escrito, la pregunta sería, bueno, aquel que tiene 30 años de aporte, ¿puede jubilarse? Y desde el ANSES, su titular Emilio Basavilbaso ha salido a decir que sí, que hasta ahora, al menos, y que lo que está previsto también con el proyecto, es que una mujer pueda jubilarse con 30 años de aporte a partir de los 60 años y un varón a partir de los 65 años. Ahora, las preguntas que entran allí, que son muchas, se referencian ineludiblemente a lo que es la cantidad de aportes que uno tenga a ese momento. Es decir, si uno tiene menos de 30 años de aporte, ¿va a poder jubilarse siendo mujer a los 60 años o va a tener que esperar a los 65? Y en el caso de los varones lo mismo, digamos, ¿no? Si uno no tiene los 30 años de aporte, ¿va a poder jubilarse? ¿En qué edad va a ser? ¿Va a ser a los 65 años o va a haber que esperar hasta los 70? Como era originalmente el proyecto que tenía pensado enviar el gobierno al Congreso. Bueno, lo que se lee por lo menos hasta ahora es que hay una modificación en este cambio que mencionamos vinculado a lo que es la pensión universal por vejez. El resto en principio quedaría igual. La pregunta que también nos hacemos de vuelta es ¿qué pasa con aquellos que nos tienen los 30 años de aporte? ¿No? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, que haya que esperar hasta los 65 años en el caso de las mujeres para poder completar esa cantidad de aportes o en todo caso para acceder a lo que es esta pensión. Ahora, hay otra pregunta que por ahí está dando vuelta y que habíamos confirmado a lo largo de las últimas semanas en este programa, que tiene que ver con que en el mes de septiembre, en septiembre próximo, se cae, es decir, se vence y no se va a renovar lo que es la moratoria previsional que hoy está vigente y que le permitió a muchísimas personas, más de 2 millones de personas jubiladas en este caso, acogerse a lo que es este régimen y empezar a cobrar jubilaciones pagando esta moratoria, es decir, tratando de compensar aquellos aportes que no se habían hecho en su momento. Vamos a repasar, si les parece, lo que va a quedar de esto, porque va a haber una moratoria. Yo creo que el dato clave es que no va a ser la moratoria que hoy tenemos vigente y en todo caso después seguramente en el Congreso se va a empezar a discutir. La moratoria que vence en septiembre, ¿no?, alcanza aportes hasta el año 2003 y no va a ser renovada. Esta fue la moratoria que utilizaron más de 2 millones de personas mayores para ser jubiladas, ¿no? Para poder jubilarse. Es esta, es la que te permite compensar los aportes que no habías hecho hasta el año 2003. Entonces esto quiere decir que por más que no tuviese los aportes completos, incluso si no tenías ningún aporte, como es el caso por ejemplo de muchísimas amas de casa, bueno, lo que podían pasar es a cobrar una jubilación y un porcentaje importante de ese haber jubilatorio se descontaba para empezar a pagar los aportes que eran cubiertos hasta el año 2003. Bien. Este dato ha sido corroborado por la ANSES, es decir, que a partir del mes de septiembre esta moratoria
Termina. no va a estar vigente. Claro. Cualquier persona que quiera jubilarse, la pregunta es si no tiene completos los años de aporte, ¿qué va a pasar? Bueno, está esta otra moratoria que está vigente y que el gobierno sale a decir que, bueno, que uno podría acogerse justamente a este régimen. Lo que pasa es lo siguiente, que en este caso esta moratoria te cubre los aportes, pero hasta el año 93. Es decir, no hasta el 2003, hasta el año 93. Entonces hay que primero sumar la cantidad de aportes que uno tenga hechos hasta ese año puntualmente y después calcular a ver cuáles son los años de aporte que te faltan para complementarlos. Y a partir de aquí, del año 93 hasta la fecha, el gobierno a través del ANSES va a pedir algunos requisitos. Es decir, que no cualquiera que no tenga aportes desde el año 93 a la fecha va a poder acogerse a esta moratoria, ¿no? Es decir, es mucho más complejo que esta otra. Bueno, fíjense además lo que decíamos, ¿no? Quienes no tengan aportes hasta los 65 años van a poder ser pensionados por vejez. Esto implica que se va a cobrar un haber del 80% de lo que va a ser la jubilación mínima. Es decir, nunca va a ser igual lo que es la pensión por vejez que la jubilación mínima. Siempre va a ser en el orden del 80%. Va a ser una cifra más baja. La pregunta acá 80% de la mínima. 80% de la mínima. Esto es lo que está previsto. Claro. ¿Puede modificarse en el Congreso? Sí, por supuesto, puede modificarse y de hecho la expectativa es que muchos de estos puntos terminen modificándose a lo largo de las próximas semanas. El gobierno tiene previsto que este proyecto de ley se apruebe en diputados en las próximas 2 semanas, se vote alrededor del día 15 y que después se envíe al Senado y también durante 2 semanas se debata. El otro punto es que los que no lleguen a los 30 años de aportes requeridos van a poder jubilarse por moratoria. La pregunta es si la moratoria que va a tener vigente el gobierno es la que hasta ahora sí está previsto que siga desde el mes de septiembre en adelante, que la realidad es que es mucho más compleja y mucho más difícil de serle útil a muchísimas personas. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con aquellos que tienen 5, 10 años de aporte, 15 años de aporte, hasta 20 años de aporte? ¿Va a haber un esquema que va a permitir, mediante una moratoria, compensar la falta de años de aporte que uno tenga y poder jubilarse? ¿O van a ir directamente a lo que es esta pensión universal por vejez, que empieza a correr? El otro dato es que empieza a correr a partir de los 65 años, tanto para los hombres como para las mujeres. Bueno, y estos son los requisitos que yo les mencionaba de lo que va a ser la moratoria que sí va a quedar vigente a partir del mes de septiembre, donde los varones van a tener que contar como mínimo con 6 años de aportes entre el año 93 y el año 2016. Estos son los requisitos. Sin esto, así vos tengas algunos años de aportes realizados, no vas a poder subirte a la moratoria. Vas a tener que ir directamente a la pensión universal por vejez. 6 años de aportes como mínimo, entonces. Para los varones piden 6 años de aportes realizados entre el año 93 y 2016. Para las mujeres están pidiendo 10 años de aportes en el mismo periodo, es decir, entre el año 93 y el 2016. Estos son los requisitos. Esa diferencia de aportes entre los hombres y las mujeres, digo, ¿no? Sí, bueno, de 6 y 10 años. Se supone que en principio porque se estira, al menos esto es lo que se señala, se estira la edad de jubilación para las mujeres, ¿no? Es un poco lo que está previsto, lo que estaba previsto inicialmente. Y una pregunta, sí. ¿Cómo va cambiando la vida, Julián? Tiene que ver más con lo social y lo sí. humano. ¿La gente quiere jubilarse a los 65 años o a los 60 las mujeres? ¿O se sienten útiles y sí. quieren seguir trabajando? No, mucha gente se jubila y sigue trabajando hasta los 80 y pico, sí. te diría. Por supuesto que no hay una sola respuesta para todos, no es representativa de todo el universo. Mi experiencia, al menos que he trabajado mucho con gente mayor, con gente que se estaba por jubilar, lo que siempre te decían es que ellos les gustaba trabajar y querían seguir trabajando. Pero había una sola razón, o una de las razones fundamentales era que sabían que si se jubilaban no les iba a alcanzar, o por lo menos lo que iban a recibir de haber jubilatorio no iba a tener de alguna manera el mismo impacto en lo que eran sus finanzas que un salario en forma activa, ¿no? Claro, Entonces, por eso querían sostenerse los ingresos, en el tiempo. momento que te jubilás disminuyen enormemente. Así es, esa es la principal motivación. Por supuesto están aquellos que les gusta mucho lo que hacen y que quieren seguir trabajando. No, pero y además general, que de alguna manera es sentirse que siguen en un círculo social, que siguen siendo útiles, que se siguen actualizando y demás. Digo, hay toda una cuestión ahí psicológica.